Amados, esta es la clase número 9 del curso Epístolas Fundacionales. Estamos viendo la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y hoy día vamos a cubrir el capítulo 4 del versículo 1 al 21. Iremos versículo por versículo. Cuando ustedes ven esta grabación, yo voy a estar probablemente en España, después de haber estado una semana en Dallas, en Estados Unidos, con el pastor Mauricio y Paula, su esposa. En actividades que tienen que ver con el proyecto de la educación cristiana, tanto en la Universidad Verbo, la futura Universidad Verbo, como en aspectos que conciernen a los colegios Montague. Y se agradecen vuestras oraciones por todo esto. Oremos. Señor Jesús, con gozo nos ponemos frente a ti, con humildad, reconociendo que tú eres el autor de vida, que tú eres el Señor sobre todo, Dios, el Salvador de nuestras almas. Con agradecimiento, Señor, nos ponemos frente a ti y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación con respecto a estas escrituras, con respecto a los temas que trata por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver ahora es pensar de uno mismo con sensatez. Escribe el apóstol Pablo, Primera de Corintios 4:1. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así Pablo pone fin a las consideraciones que un grupo en la iglesia de Corinto había tenido con algunos, cuya fidelidad era más bien con Apolos o otros con Pedro y otros con Pablo mismo, en una demostración de carnalidad, una evidencia de vivir bajo la sabiduría del mundo, produciendo contiendas y divisiones que estaban afectando la unidad del cuerpo, el templo de Dios. Y en esto participaban varios que se autodenominaban maestros, falsos maestros. Y sigue mostrando que estos siervos de Dios, con que las distintas facciones se estaban identificando,
eran simples instrumentos de Dios. Apolos, Cefas, el mismo Pablo. En el versículo 2 escribe: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Fiel al Señor, fiel a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Y dice Pablo: en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo. En el versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Fíjense esto. Aquí expone esta verdad que aplica a todo creyente. La norma usada para nuestras vidas no es la conciencia propia. Hay alta diferencia entre la conciencia de uno y de otro. O hay momentos en que la conciencia puede ser muy certera y otras veces no. Entonces, la norma usada para nuestras vidas no es la conciencia propia, sino la palabra de Dios. Esa debe ser la norma de vida y conducta, no solo para los siervos del Señor, sino que para todos los creyentes, los miembros de su cuerpo, su iglesia. En esto podemos recordar las palabras de Jesús de Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. La palabra de Dios. Y escribe Pablo en el versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Para los que son de Cristo, como hemos visto que aparece en 2 de Corintios 5, les espera ese tiempo de estar frente al Señor para dar cuenta de sí respecto a todo lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo, para tener recompensa o pérdida de recompensa. No es un juicio de salvación o perdición, puesto que el creyente, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo para salvación, al nacer de nuevo, fue salvo, y su pecado fue juzgado en la cruz del Calvario, con el sacrificio efectuado por Jesús, por nosotros, y de lo cual los creyentes nos apropiamos por la fe en Cristo. Por eso, el creyente es salvo del juicio final que va a haber al final de los tiempos para los incrédulos. Y al creyente le va a tocar solamente recibir recompensa por las obras de fe hechas para la gloria de Dios, o no va a recibir recompensa
si lo que hizo fue hecho con otras motivaciones? Sigue Pablo en el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ese era el tema. Cuidado como uno piensa de sí mismo. El tema es qué piensa el Señor. Sigue el apóstol deshaciendo la insensatez de creerse algo o mirar a un siervo de Dios, ya sea Apolo o el mismo Pablo, con una mirada desordenada, olvidando que son siervos de Dios y usando sabiduría del mundo, desconsiderando las Escrituras y yendo por un camino de envanecimiento que va a llevar a sectarismos, divisiones y perdición. Y escribe Pablo en el versículo 7 de 1 Corintios 4, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya sois ricos? Sin nosotros reinaréis. Claro, no es por los méritos o hechos de liderazgo de Apolos, Cefas o Pablo, sino que es algo que Dios hace. Cuando Él escoge, Él designa, Él levanta, Él usa para sus propósitos sin injerencia humana. Por eso Pablo dice, sin nosotros reináis, porque el que hace eso es Dios, quien nos pone en su reino para que reinemos con Él. Enseguida procede Pablo a desmoronar a los ídolos que estos corintios habían erigido y les presenta la realidad de vida de los apóstoles. Y hay algunos comentaristas que dicen de que Pablo está usando de una cierta ironía. No sé si eso será tan así, pero esto es lo que escribió. En el versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar. Como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Fíjense cuán cierto es esto. De hecho, todos los apóstoles de Cristo sufrieron persecuciones, prisiones, violencias, y todos fueron muertos, martirizados, excepto Juan, que sobrevivió las torturas y confinamientos. Podemos recordar lo que enseñó Pablo a su amado discípulo Timoteo, a quien escribió en 2 de Timoteo 3:12, aparece esto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Promesa de Dios. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Y sigue Pablo en 1 Corintios 4, en el versículo 10. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Aquí es donde ciertos comentaristas dicen que está usando ironía. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bien diferente al mensaje que dan algunos predicadores hoy en día a través de internet con el evangelio de la prosperidad. Bien distinto a lo que enseñaron los apóstoles. Y dice Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Oh, qué impactante, ¿eh? Que uno pueda decir a otros que me imitéis, con el testimonio que tenía Pablo. Claro, seguir a Cristo tiene un alto costo, y ese fue el ejemplo que dieron los apóstoles de Cristo, quienes con veracidad y honestidad, así como lo está haciendo Pablo a los corintios, presentaron que su caminar estaba fundado en Jesucristo, quien nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, como lo estaban haciendo los apóstoles, viviendo el Evangelio conforme al ejemplo de Jesús, siguiendo al Espíritu Santo para hacer la obra encomendada, sin considerarse Pablo o los apóstoles dignos de reconocimiento o recompensas de parte de algunos. Y así llegamos al versículo 17 que escribe Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Claro, lo que Pablo enseñaba era lo que era consecuente con su obra de vida. Y que recogía y dice en el versículo 18: algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Qué maravilla! El valor de las palabras de Pablo, como lo iba a testificar Timoteo, había sido comprobado por el poder del Espíritu presente en su ministerio. Y cuando fuese, iba a someter a la misma prueba las palabras de los presumidos maestros de Corinto que estaban causando divisiones en el cuerpo. Y termina el capítulo 4 con estas preguntas. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Los siervos genuinos de Jesucristo, en su obra de vida, van a exhibir amor y un espíritu de mansedumbre, humildad. Pero estos falsos maestros que había en Corinto, como ocurre con personas similares, tienden a tener un espíritu autoritario y exigente, pidiendo muchas veces a gente que los sigue a hacer cosas que ellos no las hacen. O sea, una dicotomía total entre lo que hablan, el mensaje, y lo que viven. Y con esta pregunta termina el apóstol Pablo aludiendo a la autoridad apostólica para usar de disciplina para corregir a esos falsos maestros que con sus sectarismos habían promovido divisiones e incluso no habían enfrentado el pésimo ejemplo de un hermano de la iglesia que estaba cometiendo adulterio con la mujer de su padre. El apóstol Pablo enfrenta ese tema y nos muestra cómo en la iglesia de Jesucristo los siervos del Señor que han sido puestos por Jesucristo para gobernar la iglesia, cómo tienen que actuar en casos similares. Todo el tema de la disciplina, ejercer disciplina en el cuerpo de Cristo, es un tema tratado por la Escritura y, como lo hizo el apóstol Pablo, deben hacerlo los siervos del Señor que estén en la obra. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la vuelta de este viaje. Amén. Amén. Amados del Señor, amados de los que servimos a Jesucristo.